Hola, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto estar compartiendo, arrancando esta charla con amigos y amigas. Eh, Esta charla que estamos organizando desde el Taller Ecologista, eh, junto con organizaciones amigas. Mi nombre es Mirko Moscat y soy parte del Taller Ecologista y nos están acompañando en esta charla Cecilia Bianco, también de Taller Ecologista, María Esther Briz, de la Alianza Basura Cero Ecuador, Marisa Chacot, de Fronteras Comunes, México, y Alejandro Valiente, de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores. Bueno, antes que nada, además de agradecerles a los que están escuchando y que se sumaron a la propuesta, queremos agradecerles a María Esther, a Alejandro, a Marisa, que con entusiasmo se sumaron a la invitación de ser parte de este espacio. En unos minutos vamos a escucharlos a ellos, a que nos cuenten sus testimonios sobre el problema que queremos abordar, que tiene que ver con los residuos plásticos, y podríamos decir con los plásticos en general. Eh, Hace algunos años que empezó a haber como mucho debate a nivel global sobre el problema de los plásticos, por los impactos que están generando en el ambiente a distintos niveles, así como sobre, en particular, una situación que se generó en los últimos años que tiene que ver con el comercio global de plásticos. Por eso está la cuestión de la importación de plásticos. A partir de que un país que es China, que era el que recibía globalmente la mayor cantidad de plásticos en el comercio global, muchos de estos plásticos empezaron a ir a otros países y se empezó a generar mucha preocupación en cada país del planeta sobre qué pasaba con los plásticos y sobre la posibilidad de que el país en que uno vive se convierta en el receptor de basura de otros países, ¿sí? Convertirnos en basurero de otros países. Esta preocupación también está presente en Argentina, y bueno, hay muchos países que vienen debatiendo esto e intentando generar regulaciones que impidan que esto pase. Pero más allá de la cuestión de la importación, exportación de plásticos o de residuos en general, porque también hay muchos residuos que fluyen por el planeta a nivel global, hay problemas que tienen que ver con la gestión de los residuos y en particular de los plásticos. Tenemos sistemas muy precarios todavía para poder gestionar los residuos. Muchas dificultades en particular con el reciclaje de plásticos, por ejemplo, que es un material que es muy poco reciclable a pesar de que tenga a veces mucho marketing de la propia industria del plástico. Y también cuestiones que tienen que ver con la necesidad de generar estrategias de minimización, de reducción de la generación de plásticos, considerando que es un material muy problemático por los impactos que está generando a nivel ambiental en todo el planeta, en la salud también, y porque tiene muchas dificultades para ser reciclado de manera, de manera ambientalmente correcta. Entonces, bueno, un poco para hablar sobre cuál es la situación en cada país, un poco cómo está la situación en algunos países de América Latina eh, en torno a estos temas y conocer también cuál es la perspectiva, las miradas, las propuestas que desde organizaciones de cada país se están desarrollando, es que organizamos esta charla en la cual nos interesa conocer un poco la realidad de cada lugar de este continente. Así que en un ratito vamos a estar escuchando a los invitados. Eh, Le doy la palabra ahora a Cecilia Bianco, compañera del Taller Ecologista, para introducir sobre uno de los temas que, que tiene que ver con el comercio global de residuos, que es el convenio de Basilea, bueno, sobre el cual ella nos va a estar contando de qué se trata. Ceci. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Mirko, muchas gracias a los compañeros y a las compañeras que están participando de la charla y a quienes nos están siguiendo por el Facebook. Bueno, el convenio de Basilea viene a dar un ordenamiento al movimiento transfronterizo de residuos peligrosos y esto es a partir de escándalos internacionales
que existieron a finales de los 80, cuando en los países que llegaban barcos se detectaron presencia de barriles con PCB o con cenizas de incineradores, y eso no estaba para nada declarado en los papeles, ¿no? Entonces, bueno, hubo una gran movilización y esto terminó en este convenio de Basilea y que entró en vigencia en el año 92. Argentina es signataria y los que México, Ecuador también. Respecto de este convenio, tenía un texto, por supuesto, al inicio, y luego se le fueron haciendo agregados, de tal forma, por ejemplo, que en el año 95 se le agrega una enmienda que se denomina enmienda de prohibición, que luego le vamos a pedir a Marisa que nos hable un poquito más, porque tiene que ver con los países que están en la OCDE, con los países que forman parte de la Comunidad Económica Europea y con Liechtenstein. Entonces, es un convenio, perdón, una enmienda que hizo que se modificara tanto el preámbulo del convenio como que anexó, cambió un artículo y también generó un nuevo anexo, que es el anexo 7. Luego también hay otras modificaciones y en el año, a ver, quiero decir antes que esta enmienda de prohibición pasaron muchos años hasta que entrara en vigencia. Tal es así que entró en vigencia en diciembre del 2019. Y luego hubo otras enmiendas, pero de la que queremos hablar hoy son las enmiendas que entraron en vigencia hace muy poquito, pero que se van a poner activas en enero del 2021. Y son enmiendas que afectan a los anexos 2, al anexo 8 y al anexo 9, porque también hay que decir que el convenio de Basilea está compuesto por un preámbulo, el articulado, y anexos que complementan, que dan más detalle respecto de los artículos. Y en el año, como les decía, 2021, se van a poner en vigencia, en efectiva, estas modificaciones a los anexos que antes mencioné, y que es muy importante que los países estén con toda su legislación actualizada, de tal forma que no sufran las consecuencias del ingreso de residuos no deseados, tanto peligrosos como no peligrosos, que son los que regula el convenio de Basilea. Y concretamente quiero mencionarles esto de que es necesario, porque es necesario que los países legislen correctamente sobre estas nuevas enmiendas, porque hay expresiones dentro de los anexos que dicen, por ejemplo, que tienen que estar apenas contaminados con otro tipo de desechos, o por ejemplo que sea casi exclusivamente un tipo de polímero no halogenado, en fin, todo ese tipo de expresiones que no son tan concluyentes deben estar definidas en las legislaciones nacionales. Bueno, nada más por el momento y seguimos con los compañeros y compañeras. Gracias. Nomás quería agregar una cosita, Ceci, que nos interesaría hacer una segunda charla como esta, en la cual podamos conversar con los funcionarios de nuestro país, que son los responsables de implementar, de poner en práctica estas enmiendas del convenio de Basilea que permitirían regular un poco mejor el ingreso de residuos en nuestro país. Y bueno, también hay otras discusiones también sobre el ingreso, la importación de residuos, de las cuales Alejandro más adelante nos va a hablar seguramente. Así que bueno, le damos paso a Marisa Chacot, de Fronteras Comunes. Vamos a sumarla. Ahí va. Y bueno, ahí puedes hablar, Marisa. Sí, ya está lista. Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Cecilia, a Mirko, a Taller Ecologista, a Vivi, por invitarnos a estar aquí en esta charla el día de hoy. Y sí, qué bueno, porque es algo que necesitamos y que estamos como muy preocupados. No sé si, Mirko, pudieras poner la pantalla, o la pongo yo con la presentación. Dale, yo la pongo. Ahora okay. Ceci y yo nos bajamos y te dejamos con tu presentación. Ok.
Pues entonces, pues agradecerles la invitación y qué bueno que estamos teniendo esta charla, porque la verdad es que sí somos diferentes organizaciones en América Latina que estamos muy preocupadas por lo que está pasando ahorita con la enmienda de plásticos y vamos a ver una presentación que les tengo y poder platicar de esto un poco más coloquialmente más adelante. Y también coloqué en el chat, no sé si hay posibilidad de pasarlo al Facebook, es un documento que se llama la entrada en vigor de la enmienda de prohibición, que es un documento que está hecho por IPEN y por Ban Action Network, que pues sabemos que son como unos de los actores internacionales que han estado pujando. Y está muy bonito porque narra, además de toda la cuestión técnica, porque Basilea está un poco pesado en la cuestión técnica, la historia, lo que decía Ceci, ¿no? Como las organizaciones europeas, africanas, y empujando para poder llegar a tener este convenio. Marisa, Entonces, cuando quieras, anda tu presentación, así la podemos ver. ok. Entonces, yo aquí no tengo como lo que veía. Dice que estoy compartiendo la pantalla, Mirko. Sí, tenés que ir a la presentación. Ok. O sea, estamos viendo tu pantalla, pero no la ¿Ya está? presentación. ¿Es esta? Ahí está, perfecto. ¿Ya estamos? Ok. Perfecto. Bueno, Me voy. pues entonces, gracias, como les decía, por este conversatorio sobre gestión, prevención e importación de residuos plásticos en América Latina. Soy Marisa Yacó, trabajo en Fronteras Comunes y estamos en la Ciudad de México y tenemos pues muchos años trabajando en el tema de residuos peligrosos. Entonces ya Ceci nos dijo lo que es un poco el convenio de Basilea, la enmienda de prohibición, y ahorita lo que nos trae a esta plática es qué vamos a hacer con esta enmienda de plásticos. Es una enmienda que fue propuesta por el gobierno de Noruega, precisamente para limpiar el comercio internacional de los plásticos. Se aprueba en el 2019 en la COP14 y se agregan a las listas que ya tenía Basilea sobre residuos, lo que decía Ceci con estos anexos, que se agregan plásticos no reciclables, mixtos y contaminados en el convenio, y va a entrar en vigor el 1 de enero del 2021. Es importante porque, como decía, va a regular el comercio internacional de los plásticos, pero también nos pone a algunos países en una situación un poco delicada porque lo vamos a ir explicando, porque gracias a que China tomó la decisión de ya no estar recibiendo cargamentos tóxicos de plásticos contaminados, sobre todo de Estados Unidos, pues se cierran las fronteras y entonces Estados Unidos y otros países están viendo a dónde van a ir a llevar estos desechos plásticos a reciclar, que de hecho ni siquiera tienen una capacidad de reciclaje. Estamos hablando sobre todo de los plásticos de un solo uso, que están contaminados, que son tóxicos y que tienen una muy poca posibilidad o nula de poderse reciclar. A grandes rasgos, porque la verdad es que esto es un relajo. En México no hay cifras oficiales de absolutamente nada. La misma Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente, da unas cifras, la Secretaría de Economía da otras cifras, la Procuraduría de Protección al Ambiente da otras cifras, pero a grandes rasgos nos hemos quedado así. México ocupa el 12º lugar consumidores de plástico en el mundo, parece ser, y estamos constatando un dato nuevo, que es el 3er lugar de consumidor de agua embotellada. Y como pueden ver, hay algunos estados en los que ya hay algún tipo de legislación para evitar o prohibir o restringir o disminuir el uso de plásticos. Sin embargo, todas estas, digamos, regulaciones han sufrido un revés fuerte ahora que estamos pues en la pandemia. Es importante decir que
sí hay más o menos una coincidencia. En el último dato que vemos sobre cómo se recicla, que sí es un 9%, se incinera un 12%, y el resto, el 79%, va a rellenos sanitarios. Entonces, estamos planteando también la posibilidad de por qué México está, o sea, por qué los plásticos están considerados como un residuo sólido urbano o un residuo ya en algunos casos de manejo especial, como pudieran ser los electrónicos o pudieran ser los desechos de plaguicidas, pero no tenemos una legislación que vaya dirigida a la responsabilidad extendida del productor. Y ahí pueden ver un mapa donde México está en gris, que quiere decir que no hay responsabilidad ampliada. Esto tiene que ver también por cuál es el espíritu de la legislación ambiental en el país. El espíritu es la valorización en lugar de la prevención o la reducción o la minimización, y esto quiere decir que se va a hornos cementeros, muchas cosas, y que se van a lo que se llama reciclaje energético. También está la responsabilidad compartida en la ley, lo que nos imposibilita, pero sí estamos trabajando precisamente como para poder tener responsabilidad ampliada del productor. Aquí hay tres cuadritos que son extractos de la decisión BC 1413, que es de Basilea, y son extractos que puse porque si bien Basilea o las autoridades de gobierno nos dicen es que Basilea sí está permitido el coprocesamiento, es que en Basilea sí está permitida la incineración, pues sí están todos unos lineamientos para poder hacer un reciclaje de este tipo ambientalmente sustentable, que no sé cómo sería eso, pero también hay otras partes del texto que nosotros podemos rescatar y que estamos rescatando como organizaciones para decir, bueno, pero también Basilea dice que hay que reducir al mínimo los desechos, que hay que controlar los movimientos transfronterizos, que estos no deben de ser enviados a países con menos capacidad económica y de reciclaje, y bueno, y tienen que desarrollar enfoques de un ciclo de vida. Y bueno, también se hace un reconocimiento de algunos países que han estado virtiendo sus desechos y incinerándolos también, y la ONU ya está señalando de que esos recursos no solo se están desperdiciando, sino que también están contaminando el aire y la tierra. Entonces, son tres elementos ahí puestos como para un poco que las organizaciones nos defendamos cuando nos dice el gobierno en las negociaciones que estamos teniendo, pues que se puede incinerar y que no hay ningún problema. Aquí hay un dato muy interesante que vamos a platicar, no hay posibilidades de tener en México, como les decía, como una estadística confiable. Sin embargo, la gente de las Beach Cleanup está teniendo acceso a las bases de datos de Estados Unidos, y estamos viendo que México está recibiendo 6.7 millones de kilos al mes, lo que hacen a una conversión de 42 contenedores grandes por día. Vemos también que en esta estadística de esta organización de Estados Unidos, las fracciones que están de plásticos que se están exportando a México, y también vemos cuáles son los puertos de entrada fronterizos en los que están entrando. Sin embargo, estos datos que son muy valiosos para nosotros en México, porque no tenemos capacidad de estar generando información que realmente sea confiable, porque no la hay, no comprende toda esta basura plástica que también nos está inundando, tanto legal como ilegalmente, porque en México hay mucho movimiento ilegal de residuos, para un reciclaje también ilegal.
digamos que estos son solo residuos plásticos, pero no están los que nosotros consideramos de manejo especial y que también se están importando, como son todas las baterías plomo ácido usadas o los residuos electrónicos. Entonces, un dato nada más, México, que no está considerado, por ejemplo, en esta gráfica, está generando 6,000 toneladas al año de envases vacíos de agroquímicos que se destinan a su reciclaje a hornos cementeros. Entonces, ustedes se pueden imaginar cómo, aparte de tener un plástico que está contaminado, que tiene aditivos que son tóxicos, que además permanecen en estos, imagínense que está rellenos de plaguicidas y que se están quemando. Aparte de esto, también otro dato así como interesante sobre el campo, que parece ser que son cifras mucho más confiables y por eso estamos hablando de ellas, es porque ahí sí este conteo lo lleva la industria privada, o sea, la industria de los agrotóxicos, y están diciendo que solo en plasticultura son, aparte de los 6,000 toneladas de los envases vacíos, 5,000 más en plásticos que se usan en el campo. ¿Cómo estamos haciendo en Fronteras Comunes para abordar esta enmienda de plásticos y ir un poco como ese pescadito contra la corriente, contra lo que todo el mundo dice que bueno, ya tenemos la enmienda, sí, la enmienda va a proteger a los países, pero va a proteger a los países en desarrollo y no países como México, que sí estamos en desarrollo, pero somos parte de la OCDE. Y entonces ahí viene un conflicto fuerte porque digamos que a lo mejor podemos decir como país que no queremos importar tal residuo plástico de Estados Unidos porque viene contaminado y tal, y porque también la enmienda de plásticos no lo señala, pero somos parte de la OCDE y siendo parte de la OCDE, Estados Unidos puede mandar lo que quiera. Claro que, digamos que esto nuevo de la enmienda de plásticos es que ahora los países no van a poder importar plásticos contaminados o sucios o tóxicos si no tienen un consentimiento informado previo, y de esto quiero hablar ahorita más adelante. Bueno, un poco nada más la experiencia que estamos teniendo es con el gobierno estamos teniendo comunicaciones, bueno, las comunicaciones se están teniendo, perdón, con el gobierno, con la Secretaría de Medio Ambiente, la Consejería Jurídica de la Presidencia, que estamos ahorita sobre ellos porque el presidente acaba de declarar que bienvenidos todos los plásticos de Estados Unidos, al cabo así vamos a reactivar nuestra economía en tiempos de la pandemia. Entonces estamos bastante espantados, molestos y que tenemos que hacer algo sobre esto. Hemos estado viendo al legislativo, sobre todo el Senado, que es donde pasa esto, y con el gobierno, pues para que nos digan, como decía Ceci, en qué en qué regulación va a cambiar para poder atender los plásticos que están ya ahorita regulados bajo esta enmienda. Y bueno, estamos trabajando en Fronteras Comunes junto con otros grupos para conocer más sobre cuáles importaciones de plásticos tenemos, lo que ya les comentaba, cuánto se está yendo a coprocesamiento, o sea, quema en hornos cementeros y en incineración, y qué modificaciones tendríamos que hacer, por ejemplo, a regulaciones como la norma 052, donde se listan las características y listados de residuos peligrosos. También estamos haciendo un análisis de la transposición de entre acuerdos comerciales y acuerdos ambientales, porque ahorita nosotros también estamos regidos con el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC, ahora antes TELCAN, y cómo esto nos va a traer algún conflicto cuando podamos decir que no queremos algún cargamento de plásticos. Las alianzas que estamos tendiendo, estamos ahorita en acción permanente con algunas organizaciones que son 4 o 5, que es Acción Ecológica, la Academia Mexicana, Santo Tomás, Greenpeace, el Laboratorio de Investigación
y buscando nuevas alianzas. Y estamos, bueno, con las alianzas regionales, con organizaciones de América Latina como Taller Ecologista, que somos parte de la red IPEN y que estamos ahorita, de Gaia, perdón, y de IPEN, y que estamos desarrollando como Gaia ahorita unos proyectos. La comunicación central que estamos tratando de dar es México, como es parte de la OCDE y es un escenario complejo, aún más complejo, que junto con Basilea, pues no queremos que México nada más tenga la obligación de decir, ok, te doy el consentimiento informado previo para que tus importaciones pasen. Entonces, de nada nos sirve, porque México, como algunos otros países de América Latina, todo aprobamos, todo firmamos y todo aceptamos, y entonces le estamos pidiendo al gobierno de México y estamos compartiendo esta idea con la región para ir más allá de la enmienda de plásticos y que no se autorice ningún cargamento de desechos plásticos cuyo destino sea la incineración. Y bueno, me voy a ir un poquito más rápido porque ya estamos en tiempo. Les decía qué bueno que China dijo que no, y esto detonó todos estos cargamentos, sobre todo en Asia, donde han estado siendo retornados a los países de envío. Y bueno, y en este escenario es como va a iniciar esta enmienda de plásticos. Y vemos también cómo México y los medios también están observando que podríamos ser no solo a días de un basurero electrónico, sino también de plásticos. Estos son el tipo de comunicaciones que nosotros hemos estado enviando para los actores políticos, para que se haga la ratificación de la enmienda de prohibición que señalaba Cecilia al principio y que entremos ya a la operatividad de la enmienda de plásticos. Estamos en la prensa, estamos tratando de estar informando sobre este escenario. Hacemos conferencias de prensa. Ahorita esta imagen de no a la importación de residuos plásticos con las organizaciones que estamos trabajando conjuntamente ya es una petición que vamos a lanzar en una plataforma de Greenpeace, también como para trabajar con la sociedad. La situación actual, ya se los comenté, somos un país que no tiene responsabilidad extendida del productor, la información no es confiable, es muy difícil identificar los movimientos transfronterizos de desechos plásticos, sobre todo hay un desacuerdo y un uso de muchas fracciones arancelarias y es bastante confuso. Y bueno, ya la información la estamos obteniendo de otros lados, como de esta asociación de Estados Unidos, de Last Beach Cleanup, y el enfoque es no a la incineración, no al coprocesamiento, y que decirles que eso no es economía circular. Y retomar el eslogan de que reciclar no basta. El otro problema es que los plásticos son residuos sólidos, como ya les decía, residuos de manejo especial, y por lo tanto la responsabilidad de su manejo es local y estatal y no federal, y entonces eso nos lleva a tener serios problemas de información y además de operativizar otros mecanismos. Ya para terminar, las barreras y los retos que tenemos es transparentar más la información en México sobre el movimiento transfronterizo de residuos plásticos, ver cómo vamos a tener estas clasificaciones especiales y eliminar esta responsabilidad compartida y planes de manejo para poder establecer responsabilidades extendidas al productor, eliminar la valorización y plantear el principio precautorio y establecer también un rastreo de lo que son, un sistema de rastreo de lo que son estos movimientos transfronterizos. Gaia nos hace una serie de recomendaciones que las retomamos, por supuesto, y es que los gobiernos deben fortalecer las iniciativas y participar internacionalmente para contribuir a limpiar el comercio de los desechos plásticos,
prohibir la importación de plásticos, los países, lo que dice el Convenio de Basilea, deben hacerse cargo de sus productos al final de su vida útil, como la responsabilidad extendida del productor, y rediseñar el sistema, proteger a las comunidades recicladoras de las actividades de este reciclaje tóxico, aún más tóxico también en México, porque tenemos el sector, como les decía, formal de reciclaje, pero tenemos mucho sector informal de reciclaje y, bueno, una serie de ventajas ambientales que tendríamos, el que pudiéramos implementar planes de basura cero, leyes de empaque y embalaje y prohibir todos estos cargamentos que no nos corresponden. Entonces, bueno, aquí hay una lista de recursos que les dejo y también hay una petición. Si estamos trabajando en formalizar más una información sobre responsabilidad extendida del productor, y si en alguno de sus países la tienen, por favor, mándenosla para que la podamos conocer. Y pues yo me quedaría con esto y muchas gracias. Bueno, Marisa, muchas gracias por tu presentación. Un panorama complejo, ¿no? México, un país Muy gigantesco, con muchas cuestiones a la vez, ¿no? De producción de residuos, manejo, importación, la cercanía con Estados Unidos. Así que bueno, para la gente que nos está escuchando, pueden dejarnos comentarios, preguntas. La idea es poder al final de la charla poder recuperar esos comentarios, esas preguntas, para poder generar ahí un espacio de intercambio en el cual podamos aportar todos los que estamos acá. Así que bueno, Marisa, gracias nuevamente, y le vamos a dar la palabra ahora a María Esther. Vamos a buscarla. María Esther. ¿Está muteada? María Esther es de María Esther Briz, de la Alianza Basura Cero Ecuador. Bueno, un país que también tiene sus complejidades pero también tiene un movimiento fuerte de organizaciones que están trabajando para tratar de cambiar, de transformar la situación. Así que bueno, te doy la palabra, María Esther. Si querés, ya te dejo la presentación a mano para que cuando quieras la utilices. Gracias, María Esther, por acompañarnos. Sí. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es un gusto estar aquí con todos y todas. Sí, tal como dices, la problemática, bueno, de los residuos, en realidad, de los residuos plásticos específicamente, es a nivel mundial. Ecuador, evidentemente, no nos salvamos de esto. Y es un tema bastante complejo para toda nuestra región por las capacidades o pocas capacidades también que tenemos de hacernos cargo de estos residuos. Así que yo les voy a contar un poco más o menos los antecedentes de la situación aquí en el país, cómo estamos con las importaciones, qué iniciativas tenemos y los retos que enfrentamos. Estos son algunos datos de Ecuador. De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cada uno de los ecuatorianos en zonas urbanas generamos entre aproximadamente 0.86 kilogramos de residuos. Sin embargo, en altas zonas, en zonas de alta actividad extractivista, esto puede ascender hasta 2 kilogramos de residuos por persona al día. Según este mismo informe, que bueno, está actualizado hasta el 2017, en el país estamos generando casi 12.400 toneladas de residuos por día, de los cuales el 84% pues se recolectan de manera no diferenciada. Del 16% que se ha logrado clasificar, se estima que un 57% son orgánicos, un 43% inorgánicos de estos 34% son plásticos, que en realidad está muy por encima del promedio mundial, que es el 25%, digamos, entonces estamos generando muchos plásticos. En las provincias, si bien es cierto que el 84% de los residuos se están recolectando, o sea, este 16% supuestamente se recolecta de manera diferenciada, igual no todo se recicla, evidentemente.
Las provincias en las que más se separa son las que menos generan, con lo cual el porcentaje pues, de reciclaje es bastante bajo. De acuerdo con un estudio hecho por María Fernanda Solís, que también es investigadora y es parte de la Alianza Basura Cero, el 25% de los municipios en el país, que son 221, generan el 70% del total de los residuos en el país. La mayoría de las ciudades grandes no tenemos sistemas de separación en fuente, recogida selectiva, no tenemos un sistema de gestión mayor que rellenos sanitarios y todo. Pues, en Ecuador la responsabilidad de la gestión de los residuos es de los municipios y esto lo pueden hacer pues, de manera directa a través de empresas municipales. Muchas veces se reúnen en mancomunidades para la gestión u otras veces concesionan el servicio a compañías privadas. Y el resultado de esta gestión es que el 95% de los residuos no se tratan. Cerca del 35% se entierra en rellenos sanitarios, otro 23% va a vertederos y el 41% va a botaderos de cielo abierto, o a ríos o a quebradas, con el respectivo impacto ambiental que esto tiene. No sabemos, no tenemos, o sea, es un reto, uno de los retos respecto a los plásticos específicamente, es que no sabemos exactamente cuánto se genera. Dicen que es, o sea, se dice que las estadísticas dicen que es un 34%, pero en realidad lo que se está, digamos, tipificando en los municipios es muy poco. No hay un sistema real para hacerlo en la mayoría de los municipios del país, con lo cual los datos son a medias, que es uno de los mayores retos que tenemos en todo respecto a este tema. Según la Asociación de Plásticos, en el 2019 se importó 574.304 toneladas de plástico, pero al no saber cuánto se recupera, no tenemos tampoco claro cuánto es lo que se pierde. Entonces, ¿cuánto de este plástico se está enterrando? ¿Cuánto se está recuperando? Pues no estamos seguros ni en el peso ni en el volumen, y sabemos también que aunque tengamos el peso, no tenemos calculado el volumen, que es lo que también está llevando al límite a los rellenos sanitarios pues, en el país. Bueno, respecto a la importación de residuos, justamente sabemos que no solamente se está importando resina peletizada, sino que también estamos importando basura plástica. Este tema hizo sonar las alarmas de una manera muy fuerte el año pasado, cuando la revista The Guardian publicó un artículo en el que mostraba que Ecuador es uno de los destinos de la basura que está exportando Estados Unidos. Pero Estados Unidos no es el único país del que estamos importando. Está llegando también de China, República Dominicana, Chile, Panamá, España y otros países en menor escala. Y no sabemos realmente en qué estado también está llegando esta basura. De acuerdo con este artículo, Estados Unidos envió 1.400 toneladas de basura plástica entre 2017 y 2019, que era el periodo en el que estaba hecho el estudio. Pero de acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio Nacional de Aduanas, que los proporcionó en 2019, en este periodo nosotros importamos 65.783 toneladas de plástico bajo esta denominación de desechos, desperdicios y recortes, que no tenemos claro qué es lo que están entrando bajo esta partida. Es una partida muy general y hay ciertas subpartidas, pero que casi no se utilizan, entonces está entrando todo bajo este rubro y no tenemos muy claro qué es lo que está llegando. Lo curioso es que los datos proporcionados por este mismo
ente, en un año después, o sea, a 2020, han descendido y dicen que se están importando 25.417 toneladas, con lo cual hay ahí una falta de coherencia entre los datos proporcionados por el mismo organismo, que de hecho este tema está en investigación en un proyecto que estamos haciendo ahora como Alianza Basura Cero, porque para esclarecer la situación y ver cuál es el problema, ¿no? O sea, una de nuestras grandes debilidades como país es que no tenemos datos claros. Por un lado, al entrar casi toda la basura de plástico a una sola partida, no sabemos con certeza que está entrando. Por otro lado, los representantes de las cámaras de comercio y de industrias pues alegan que este material se importa para reciclaje, sin embargo, o sea, para diferentes procesos industriales. Y sin embargo, a pesar de que el ministro de Ambiente se comprometió el año pasado, cuando salió este artículo, a hacer el seguimiento de estos residuos y asegurarse de que se estuvieran utilizando y de que no estuvieran yendo a vertedero, esto no se ha hecho. Además, como este tema estaba oculto previo al artículo que salió el año pasado, ni siquiera tenemos una cabeza clara respecto a quién debería de tener el control a nivel de gobierno, de Estado sobre estos temas. Si lo tiene que tener el Ministerio de Ambiente por un lado, el Ministerio de Producción por otro, también los municipios que son los encargados de la gestión de residuos. Entonces, como está todo relativamente nuevo, está todo muy en el aire, todavía no están organizado y transparentada la situación. Tenemos ahorita un problema puntual, y es que el Ministerio de Ambiente del Ecuador fue fusionado hace poco con la Secretaría del Agua. Ahora es Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador, y en este momento ha habido un remuévase las frutas de todo, han cambiado los cargos, muchísima gente ha sido despedida del Ministerio de Ambiente. Entonces, ahorita es un ministerio completamente desestructurado, con lo cual es muy difícil abordar también este tipo de cosas, y por eso lo estamos intentando presionar también desde la sociedad civil. Algunas de las iniciativas a nivel local y nacional, pues, bueno, hay varias ordenanzas municipales y provinciales en las ciudades de Guayaquil, Cuenca, Loja, Piñas y otros municipios pequeños. Tienen ordenanzas de regulación de plásticos de un solo uso, con diferentes plazos, sanciones, incentivos. En la mayoría de los casos no se ha aplicado en su totalidad. La de Guayaquil, por ejemplo, que es la ciudad en la que vivo, entró en vigencia el año pasado, y ya se han cumplido algunos plazos. Sin embargo, lo que se hace es muy poco. Se envía cartas pidiendo explicaciones y viendo qué es lo que se ha hecho, y la verdad es que la respuesta en casi todos los casos, es que todavía no se ha hecho nada. Y claro, y ahorita el momento que se está viviendo ahora con excusa de la pandemia es que se está permitiendo más la utilización de plásticos de un solo uso. Entonces, no solo no se estaba haciendo nada, sino que ahora están permitiéndose más cosas. También tenemos, bueno, la Ley Orgánica de Racionalización, Reutilización y Reducción de Plásticos de un Solo Uso, que de hecho acaba de ser aprobada a principios de este mes por la Asamblea. Está en el Ejecutivo para su aprobación o veto dentro del plazo de 30 días. Y desde la Alianza Basura Cero, pues hemos hecho una petición de veto parcial y modificación de los plazos para prohibición e incorporación de material reciclado en los plásticos. Esta ley está prohibiendo el plástico de un solo uso, por ejemplo, en áreas protegidas, y ciertos plásticos, las etiquetas de PVC, prohibiendo. Pero de ahí, la mayoría de plásticos de un solo uso los están regulando, incorporando material reciclado, pero no están realmente prohibiendo o sea, poniendo plazos para la eliminación del uso de estos plásticos.
que esto es una de las peticiones que estamos haciendo. También de que no se permita importar basura plástica para poder cumplir estos plazos, o sea, estos porcentajes de material reciclado, o que se prohíba en esta ley que los plásticos de un solo uso vayan a parar a coprocesamiento, que es uno de los temas que también estamos teniendo ahora. Hay ya varios municipios que están enviando sus residuos municipales a coprocesamiento en hornos cementeros. Está en debate la ley de economía circular y reciclaje inclusivo. Esta ley originalmente eran 2 leyes diferentes en la asamblea y bueno, finalmente se fueron unificadas y ahora es un híbrido un poco extraño que también está en debate con muchos puntos a mejorar. Estas son, y luego bueno, hay ciertas regulaciones como en Ecuador el PET tiene, los envases de PET tienen un impuesto que lo tienen que pagar las envasadoras y producto de ese impuesto que hay que pagar y que ellos tienen que gestionar la recogida, pues es el material, por ejemplo, a nivel nacional que mayor tasa de recuperación tiene. Algunas necesidades súper urgentes que tenemos, bueno, igual que transparentar los datos, ¿no? Por parte del gobierno y de las empresas respecto a todo lo que tiene que ver con el tema de residuos, a la importación de basura también, a la generación y tipo de residuos, prácticas de disposición final, etcétera. Para nosotros en Ecuador uno de los grandes vacíos y que complica todos los temas y la toma de decisiones es la falta de datos, porque es muy difícil hacerlo sin saber realmente qué es lo que tenemos y cómo pues, se está gestionando. También es importante establecer responsabilidades y mejorar el control por parte de las autoridades. Como el tema de importación, como les comentaba hace un momento, el tema de importación es algo que salió a la luz hace relativamente poco y está muy nuevo en el debate nacional. Entonces, no hay este camino claro. Las autoridades no tienen el camino claro, hay mucha presión por parte de las cámaras de comercio e industrias para seguir permitiéndolo porque indican pues que esto es parte de la economía circular y eso tiene un peso bastante fuerte cuando no tenemos instituciones con un alto grado de conocimiento técnico tampoco que puedan tomar estas decisiones de una manera que sea favorable pues, para la salud humana y para el medio ambiente. Entonces, esto es un punto importante que debemos nosotros fortalecer como organización, o sea, impulsar y dar apoyo como organizaciones de base. Ahí tenemos un papel pues súper importante para hacer veeduría ciudadana, hacer presión e intentar que el gobierno ponga las cosas en orden. También es importante ejecutar los planes de gestión integral de residuos en el país y que los municipios asuman las competencias que realmente les tocan. En Ecuador tenemos desde el 2010 un programa que es el Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos, que está impulsado por el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, no ha podido traducirse a las legislaciones municipales. Debería haberse hecho cierre técnico de vertederos, pero se hace el cierre técnico de rellenos sanitarios, pero no hay una alternativa para que vaya la basura. Y por ahí también dejaría a lo mejor la puerta abierta para que empiece a ir en más volumen a coprocesamiento. Entonces es necesario pues reformular, incluir a los recicladores de base que ahora mismo están completamente fuera pues, del sistema. Hay asociaciones de recicladores de base, bueno, hay algunos organizados, otros no, pero en cualquier caso no están considerados dentro de la recolección municipal y esto es vital hacerlo. Y reformular este programa que estaba enfocado a rellenos sanitarios y enfocarlo a reducción como única opción realmente.
Entonces, y que luego eso se pueda trasladar luego a las leyes municipales. A manera de conclusión, sabemos que la situación es crítica, que la debilidad del sistema que tenemos aquí es enorme y que eso también deja las puertas abiertas para que pasen muchas cosas, ¿no? Que se esté importando sin conocimiento de qué es lo que está llegando, que se esté enviando a coprocesamiento. En el caso de Guayaquil es aquí donde está el horno, la cementera que está recibiendo todos los residuos municipales de otras ciudades y el municipio local ni siquiera lo sabe, o por lo menos dice que no lo sabe. Entonces tenemos todos estos huecos de información, que creo que esto es, pues, digamos, lo principal a donde donde estamos enfocando nuestros esfuerzos y donde estamos trabajando, ¿no? Y este es el trabajo que estamos haciendo desde la Alianza Basura Cero y las diferentes organizaciones que pertenecemos a ella. Hola María, muchas gracias, muy completo. Nos encontramos en muchísimos puntos, tanto con la exposición tuya como la exposición recién de Marisa, en esto de transparentar los datos, cuánto nos cuesta tener datos. Así que, bueno, yo creo que eso nos une más y nos pone más firme en que se trata, me parece, de una posición política, por lo menos en algunos países de Latinoamérica, la estamos poniendo ya a luz a esta situación. Así que, bueno, gracias María Esther, que bueno, hay que decir que integrás Mingas del Mar, ¿cierto? Una organización ecuatoriana, Sí. que, bueno, es muy lindo el nombre que tiene, y después, bueno, nos va a hablar un poquito más de esto de Mingas del Mar, seguro. Seguro. Gracias. Bueno, Alejandro, ahora vamos a seguir con vos. Ustedes tuvieron una participación fundamental en lo que fue esta visualización del decreto que le decimos nosotros el 591/19, referido a la importación de residuos. Y bueno, queremos saber ahora cómo está la situación después de que fue derogado este decreto en febrero y que, según tenemos adelantado, no es todo tan positivo como se planteó. Así que bueno, queremos escuchar cómo está la situación de acuerdo a lo que ustedes están viviendo. Bueno, muchas gracias a Taller Ecologista por invitarnos a participar de esta conversación. Gracias a las compañeras, tanto de México como de Ecuador. Realmente es una instancia de formación para nosotros, poder escucharlas, poder saber de primera mano cómo vienen las cosas en cada país. Yo les hablo desde la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores de Argentina. Es una organización que nuclea cooperativas de cartoneros y cartoneras. Personas que se inventaron su trabajo recuperando materiales de la basura y volviendo a insertarlos en un ciclo productivo, ¿sí? Vendiéndolos para que se vuelvan a transformar en materia prima para producir objetos. Y desde ahí es que nosotros encaramos el tema de las importaciones de residuos. En Argentina está prohibida la importación de residuos peligrosos y está muy regulada la importación de residuos. Está ratificado el Convenio de Basilea y está incluso mencionado en la Constitución Nacional la imposibilidad de importar residuos peligrosos. Eso está en una reforma constitucional que se hizo en el año 94, se incluyó un artículo que lo prohíbe. ¿Cómo es la situación de la importación de residuos? Hay industrias que solicitan importar, hay un mecanismo administrativo burocrático en distintos puntos del Estado para habilitar esas importaciones o no, y se exigían, entre otras cosas, un certificado de inocuidad de origen. Es decir, que el país de donde van a venir esos residuos emita un certificado de que no tiene un riesgo ambiental. Esa normativa fue derogada con
Primero con el decreto que mencionas vos, el 591 del 2019, la Federación de Cartoneros, junto con una variedad de organizaciones ambientalistas, pusimos el tema en la agenda, logramos cierta repercusión en la sociedad. En el diciembre de 2019 cambia el gobierno y el gobierno entrante deroga ese decreto. ¿Qué hacía ese decreto que se modificó en el 2019? Se simplificaban los trámites para poder hacer más sencilla la importación de residuos. Yo ahora les voy a mostrar, si logro compartir la pantalla, en un ratito, cómo en el 2019 se incrementó mucho la importación de algunas fracciones de residuos. Bueno, ese decreto fue derogado por el nuevo gobierno y en su lugar se sancionó otro que establece el mismo mecanismo que existía hasta el año 2019 y da 180 días para que, dos ministerios que hay aquí en el país, que son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Desarrollo Productivo, uno sería el que defiende la naturaleza y el otro el que defiende a las empresas, a las industrias, se pongan de acuerdo en una reglamentación nueva, propongan una nueva reglamentación para ver cómo se habilitan las importaciones. El plazo hoy se encuentra vencido para la propuesta de una nueva normativa, ya se han cumplido esos 180 días, y lo que está sucediendo es que, ahora si quisiera compartir en la pantalla, vamos a ver si me deja. Compartir. Bien. Entiendo que ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? Ale, todavía no estoy viendo. A ver, ahí está. Ahí está, estamos ¿no? viendo. Sí. Bien, simplemente vamos a mostrarle dos filminas, como dice nuestro presidente. Hicimos un estudio, un análisis de la información de importaciones. Recién cuando las compañeras mencionaban la falta de información, bueno, eso es una característica común, también nos faltan datos, pero los de comercio exterior, mal que mal, están registrados. Hay diferencias, la fuente que nosotros tomamos es la del INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, y de la Secretaría de Comercio Exterior, y creo que puede ser que haya alguna diferencia con otros datos que están empezando a circular, pero bueno, es una fuente relativamente confiable para todo lo que es importaciones, comercio exterior. En términos de residuos y otros temas, creo que compartimos la misma situación de falta de información buena y certera. Bueno, en este caso tomamos los datos que había disponibles. Esta es la evolución, está recortado para la posición arancelaria de papel y cartón, que es la que más nos interesaba estudiar, pero ahora voy a hacer un comentario sobre otras corrientes de residuos. El 2019 había sido un año récord de importaciones de cartón, sobre todo de cartón para reciclar, y con la pandemia, o sea, a partir de diciembre y los primeros años de 2020, se redujo mucho, teníamos ubicados acá. Marzo, esto es la pandemia, y luego vemos que a medida que avanzan los meses, se empezaron a habilitar importaciones. Incluso septiembre fue un mes récord, incluso superior a cualquier mes del 2019. Si comparamos en años, las importaciones de cartón y papel en Argentina venían en estos valores, 2013, 2014, sí, promedio 28.000 toneladas anuales. El 2019 vemos que crecen a 70.000. Este dato es posible que sea aún mayor, que este dato no esté completo de 70.000 toneladas, pero nos da un indicio bastante importante. O sea que en el 2019 duplicamos las importaciones de cartón y papel para reciclar. Y en el 2020 ya llevamos prácticamente lo mismo que en el 2019, con la diferencia que nuestro actual gobierno, en uno de sus primeros actos, derogó el decreto que facilitaba las importaciones con el 2019, planteando que no iba a ser necesaria la importación de residuos. Por eso es que estamos muy preocupados.
estamos muy preocupados porque la habilitación en estas cantidades, como ha sido para papel y cartón este año, juegan un papel, para la redundancia, muy perjudicial porque compite directamente con lo que comercializan nuestros compañeros, lo que producen las cooperativas cartoneros y cartoneras, es lo mismo que se está importando. Nosotros tenemos una situación bastante precaria de gestión de residuos en Argentina, donde la mayoría de los municipios no logra hacer una correcta gestión, y esos recursos que podrían volver a introducirse a la industria terminan, en el mejor de los casos, en rellenos sanitarios y, en el peor, en basurales a cielo abierto, en quemas o en arrojos clandestinos. Entonces, nuestro planteo actual, y un poco lo que yo vengo a decir acá, es la posición de la Federación, hacia quien la quiera escuchar, es un planteo casi de sentido común. Es decir, atención, no es necesario que importemos estos materiales para abastecer una industria cuando aún no podemos gestionar correctamente nuestros propios residuos. No necesitamos importar residuos de otros países, sino que necesitamos gestionar correctamente los propios para que no vayan a entierro o a basurales, sino que se puedan reciclar. Es muy peligroso estos datos que les mostré de cantidad de importaciones en el marco de lo que se explicó al principio de la charla. Hay en el mundo cantidad de residuos disponibles buscando destino. Al cerrar China sus fronteras para la importación, los países centrales están en búsqueda de nuevos destinos. Entonces, estamos en un estado de alerta, llamando la atención sobre este tema. No queremos que nuestro país se convierta en un importador de residuos de grandes cantidades. No queremos que esta tendencia peligrosa que notamos en papel y cartón sea transferida a otras corrientes de residuos, como plásticos, caucho, vidrio, metales. O sea, también están habilitadas esas que nombré, han tenido importaciones en menores cantidades. Lo de papel y cartón ha sido un salto con respecto a años anteriores muy, muy importante. Así que eso es un poco lo que tenemos para decir sobre importación de residuos. Nosotros estamos convencidos que si se apoya al sector de los recicladores y las recicladoras, se puede reciclar más, que las industrias que necesitan algunos de estos insumos para producir sus cadenas de valor puedan abastecerse localmente, que no sea necesario destinar dólares a la importación de estos elementos. Y bueno, eso es lo que estamos señalando. Por otro lado, quería hacer un comentario sobre lo que decían de México, que se importan residuos plásticos para alimentar hornos de incineración. Bueno, eso es un tema que está en discusión, si bien no con mucha fuerza en este momento. Hubo un intento hace unos años de instalar hornos incineradores para residuos sólidos urbanos, que no prosperó, creo que un poco por el alto valor que tenían esas inversiones, que requerían esas inversiones, y después empezó con una crisis económica. Pero bueno, estamos alerta de que eso no suceda, y sí hay también un lobby de las cementeras que están permanentemente impulsando proyectos donde se les habilite la provisión de residuos para quemar en hornos cementerios. O sea que esos temas están latentes, no están en este momento en auge, como sí la importación de cartón y papel para reciclar, pero bueno, nos mantienen alertas. Así que bueno, yo cortaría acá, así puede haber algún pequeño intercambio todavía, dejamos algunos minutos por si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Ale, por tu presentación, por tus datos. Vamos a sumar a todas las compañeras que estuvieron acompañándonos. Y la sumamos también a Vivi Benito, que es la persona que se encarga de la comunicación hacia afuera en el taller y también entre nosotros. Bueno, antes por ahí, Vivi, de dar lugar a las preguntas, los comentarios y poder
responder algo sobre eso. Bueno, por ahí quería expresar que uno ve como muchas cuestiones en común entre lo que pasa en cada país, con diferencias, con matices, pero hay como grandes temas que están ahí muy presentes. El tema de la información, la dificultad de acceder a información de calidad en tiempo y forma. En algunos países, por ahí eso puede estar un poco más resuelto, pero siempre es un tema. Por algo, bueno, se discuten convenios sobre el tema, como el Escazú y otros. El tema de la gestión, tenemos muchos problemas para gestionar los residuos, entonces ante esos problemas enormes que tenemos con sistemas a veces súper precarios y donde si no tuviéramos, si no fuese por el trabajo de los cartoneros y cartoneras, sería muy poco lo que se recicla, lo que se recupera. Tenemos problemas fuertes con la generación, el tema del consumo enorme y el crecimiento exponencial en el consumo de plásticos para cosas descartables. Marisa comentaba el tema de agua embotellada, pero podríamos citar varios casos de cosas que estamos consumiendo cada vez más en los últimos años. Por ahí ahora en Argentina con la cuestión económica y quizás ahora con la pandemia algo ha cambiado, pero son niveles de crecimiento impresionantes. Y bueno, frente a eso, a todos los problemas que tenemos encima, le sumamos la importación de residuos, ¿no? Es como un panorama complejo, con muchos frentes de trabajo. Digamos, tiene toda esa complejidad. Así que bueno, Ceci, no sé si querés comentar algo y después también los invitamos a que si ustedes quieren comentar algo que les haya surgido sobre lo que dijeron los otros panelistas, lo pueden hacer. Sí, yo lo que quería nuevamente decir, las similitudes que encontramos en las exposiciones y son en los puntos en los que sin duda tenemos que hacer los cambios, que ya se trata de política. Y bien mencionaste Escazú recién, el último país que lo ratificó fue México, así que bueno, ya tenemos que esperar unos días y entrará en vigencia. Que eso facilitaría, tendría que facilitar, ¿no? La información. Pero bueno, me quedó grabado el texto que decía recién María Esther, referido a desechos y recorte de otros plásticos, NCOP, ¿no? Que es una posición arancelaria. También nosotros queríamos saber de qué tipo de plástico estamos hablando, de otros plásticos. Nos gustaría mucho mayor nivel de detalle en todo lo que son posiciones arancelarias. Y como había comentado al principio, le pido, si puede ser brevemente, Marisa, porque lo habíamos hablado, si podías explicarnos esto de la enmienda de prohibición. Les quiero recordar, posiblemente por esto de que algunos ya lo supiera, que Argentina hasta el año pasado estaba en camino de pedir ingresar a la OCDE. No sabemos ahora si esto se mantiene, pero bueno, una de las cosas que nos puede pasar es esto, por ejemplo, lo de la enmienda de prohibición. Por favor, Marisa, si nos puedes dar hacer un breve comentario al respecto. Gracias. Claro que sí. Pues la enmienda de prohibición del Convenio de Basilea fue adoptado por los miembros del Convenio de Basilea para prohibir que precisamente países que son parte de la OCDE, la Unión Europea y Liechtenstein, que ya lo habías mencionado, Ceci, que su exportación de desechos peligrosos definidos como tales en los listados que vienen en el convenio hacia otros países, principalmente a países en desarrollo o países en economías de transición. México, quiero decir que no ha firmado la enmienda de prohibición, si bien está apenas en la parte legal donde se está haciendo la consulta, parece que ahí va avanzando, pero el Ministerio de Ambiente y la Dirección de Residuos Peligrosos dicen que ellos siempre han aplicado esta enmienda de prohibición, aunque México todavía no la firme. Entonces, esta enmienda de prohibición va a entrar ya en vigor ya entró en vigor el 5 de diciembre del año pasado, de 2019, pero es importante que muchos países tomen en cuenta, sobre todo los países de la Unión Europea, pues que se implemente a nivel, digamos, en la legislación nacional. Y estamos esperando, hemos estado tramitando, o no tramitando, pero digamos en conversaciones con el gobierno para que nosotros ya podamos
formalizar, porque nos dice la autoridad, es que siempre la hemos aplicado. Bueno, no importa que siempre la hayan aplicado, pero necesitamos firmarla porque llega otro gobierno y entonces ya no la aplica. Ese es el riesgo que ahorita que lo mencionas tenemos como país OCDE, es decir, que podemos aplicar tal vez la enmienda de Basilea, pero como somos miembros de la OCDE, pues entonces ya nos pone como si fuéramos un país a la altura de Estados Unidos, con esa capacidad económica, con esa capacidad de reciclaje, como si tuviéramos una generación que ya México se hubiera podido hacer cargo de su generación y luego para luego venir a entrar todo lo que las compañeras han planteado es exactamente lo mismo. Las fracciones arancelarias es un relajo, a veces entran con una, a veces entran con otra, a veces entran con la especificación de otros y no sabemos, como ustedes bien dicen, a qué se refiere, pero digamos que pues ya somos países, como somos países miembros de Basilea, pues entonces la enmienda de prohibición ya entra, ¿no? Ahora, sí se están haciendo y es muy importante, como les decíamos, pues que lo podamos dejar listo y sobre el papel, pero estamos en peligro de seguir recibiendo, porque ya recibimos, porque siempre hemos sido traspatio, porque México recibe mucho residuo de Estados Unidos y el asunto no solo, también yo quería puntualizar algo, no es solo sobre la calidad de la información, es que no hay información, o sea, sí, alguna no la niegan, pero estamos viendo que con las investigaciones que los análisis de casi de los mismos ministerios se contradicen con miles de millones de toneladas, o sea, no estamos hablando de kilos, con millones de toneladas, entonces eso no puede ser, ¿no? Ahorita ya el gobierno se siente desbordado y acaba de tener una plática con las organizaciones para ver cómo le va a hacer a todos los que autorizó para reciclaje, precisamente porque somos miembros de la OCDE, para estar listos. Pero se están dando cuenta que entregaron tantas autorizaciones que ahora no saben cómo se va a hacer el manejo y el reciclaje de esto. Otro punto nada más muy importante es, no sabemos a dónde van a parar, ya lo dijo María Esther, ya lo dijo Alejandro, ustedes. Es decir, tenemos datos malos de cuánto se está importando, pero no tenemos el destino final. Y nada más se dice reciclaje, pero no sabemos si eso es horno cementero, no sabemos si eso es incinerador, si eso le están repartiendo a toda la banda que le están dando ahí los permisos, o qué está pasando con eso. Entonces, es muy importante hacer el llamado que los países que son miembros de Basilea, como México, que firmen esa enmienda de prohibición y que pues desarrollemos como todas estas capacidades para estar tratando de darnos cuenta cuál es el escenario nacional y luego regional y luego mundial. Gracias, muy claro, Marisa. Sí, estamos muy parecidos con esto de que no sabemos a dónde van los residuos que están ingresando. Posiblemente Alejandro tenga más información, pero nosotros la pedimos y es parte del secreto que tienen que resguardar ese dato. No nos lo van a dar. No sé si Maristero, Alejandro. En el caso de... Sí, por favor. En el caso de Ecuador, no solamente creo que no te lo dan porque no te lo dan, sino que es que ni siquiera lo saben, que es lo que decía Marisa hace un momento. Es que el Ministerio de Ambiente se comprometió el año pasado que saltó todo esto a hacer seguimiento, pero no lo han hecho, con lo cual es que ni siquiera lo saben. Ni siquiera lo saben, y si hay un gran hermetismo por parte de las industrias que lo están, de las empresas que lo están importando y del Servicio Nacional de Aduanas. Dicen que esa información es confidencial y que no te la pueden dar directamente, pero el Ministerio de Ambiente, que debería de tenerla también, no la tiene. Si no hay ningún comentario de Alejandro, ¿quieren que pasemos a ver las preguntas, comentarios? No sé si Ale querés comentar algo. Bueno. Vivi, te seguimos. Bueno,
Me parece que hizo seña Alejandro de hablar Sí. y Marisa también. Yo entendí que no. Yo sí. Alejandro, ¿vas a hablar? Yo decía pasar a la Entendí mal. agenda, me parece más interesante, sí. o más Bueno, pasamos. Bueno, primero, además de agradecerles a ustedes, compañeros, compañeras, a toda la gente que nos está acompañando del otro lado de las pantallas. Hay una pregunta muy interesante como para arrancar, que es de sentido común y que nos hace Anita. Dice, no comprendo por qué cada país no se hace cargo de sus propios residuos. Es el ABC, ¿no? Es parte de un poco tratar de comprender la falta de lógica del sistema capitalista, si se quiere. No sé si Mirko querés o cualquiera quien quiera entrarle a mostrar algún tipo de respuesta por acá para Anita, que nos está haciendo esta consulta. ¿Por qué cada país no se hace cargo de sus propios residuos? Sí, yo conceptualmente podría contestarlo solamente en esos términos, pero digo, estoy de acuerdo con lo que ella plantea de que deberíamos hacernos cargo de los residuos no solo en cada país, sino inclusive ir más a lo cercano y que cada ciudad, cada provincia, siempre mientras la gestión sea más cerca donde se genera, es más sustentable y hay más chances de que se haga correctamente. Pero me parece que hay una pregunta conectada que es ¿cuál es el argumento actual del gobierno para admitir la importación de estos materiales? La falta de abastecimiento de la industria por la pandemia u otro que está como conectada, ¿no? Con eso. No sé si Ale, capaz que... Sí, una pregunta para En alguien. el caso de Argentina, ¿Eh? sí. En el caso de Argentina, las empresas que utilizan esos productos como insumo vieron un poco cortada su abastecimiento normal con las restricciones que hubo al comercio, a la movilidad y a la producción durante la pandemia, sobre todo los primeros meses, y ese es el argumento. Es un argumento de caso de papel y cartón para reciclar, por ejemplo, se utiliza para armar nuevas cajas en las que se transportan alimentos, elementos de insumos médicos. El papel también se usa mucho para la industria de tocador, se dice acá, el papel para el baño, las servilletas, que esa demanda se mantuvo más o menos constante, pero vieron muy reducida su provisión porque las cooperativas de cartones no podían trabajar, porque las automotrices estaban cerradas, que son los grandes de cartón. Ese es el argumento. Lo que pienso que se les fue la mano con la habilitación de importaciones. Tenemos una situación en Argentina también, una particularidad con respecto al acceso a las divisas para importar. Una empresa puede solicitar una importación y consigue hacerse de los dólares para traer los productos importados a un valor menor que el que se consigue los dólares para atesoramiento, por ejemplo. Se le cobra un impuesto extra para el que necesita comprar. En este momento en la economía argentina es todo un tema el de las divisas y se da la paradoja de que están habilitadas importaciones por todas esas toneladas que les mostré, o incluso se dice que son más. Esas producciones se hacen a un dólar bastante más económico que lo que se evalúan las cosas, entonces a las empresas les conviene traer eso. Les es barato importar en este momento, entonces también ese es un incentivo más para importar residuos. Hay una necesidad por ahí desatendible, por la pandemia no consiguen suficiente material, y a eso se suma esta particularidad de la economía en el momento que es barato importar. Bien, y sí, vinculado a lo que Alejandro estaba respondiendo, preguntaba también Mariana si sabés si hay algún tipo de pago por estas importaciones y algún tipo de otro material que importemos de manera significativa, como el papel y, además del papel y el cartón, más o menos se fue respondiendo recién. Hay un comentario que nos deja Héctor, que dice, mientras los empresarios no modifiquen la mentalidad de los residuos en los productos que fabrican, nunca vamos a salir de este conflicto. Bueno, agradecemos también por los comentarios. Natalia nos dice,
es una problemática que nos compete a todos, a seguir trabajando para cumplir y llegar a los objetivos. Me encantaría también que puedan hacer una charla de residuos sobre residuos líquidos. Muchas gracias. Bueno, vamos tomando nota ahí, compañeros de taller, para próximas propuestas de debate. Nos escriben también desde Santiago del Estero, la directora de Control y Fiscalización Ambiental dice que tienen una ley de envases de fitosanitarios y que sucede similar a lo que se estuvo comentando allí en la provincia de Santiago. No sé si se me escapa algún otro comentario. Mirko, si vos también lo estás viendo. Hay uno, fíjate, que es sobre Ecuador, Vivi, de Mariana Saidón. Sí, es un comentario para María, dice, quisiera saber qué funciona y qué no del impuesto que le cobran a envasadoras en Ecuador. ¿Es una ley? ¿Le ven algún problema o algo por mejorar? Para María. Bueno, es gracioso, está funcionando y bastante bien en el sentido de que es ahorita el PET, el plástico con mayor tasa de recuperación, porque los envasadores, pues es un impuesto deducible. Entonces lo pagan con la cantidad de envases que ponen en el mercado, pero al momento de recuperar esos envases, pues se les devuelve. El problema que estamos teniendo ahorita con eso, o sea, tuvo un buen funcionamiento, el PET está teniendo buena tasa de recolección. El problema ahorita que estamos teniendo con esto es que está entrando plástico PET de contrabando de los países vecinos. Entonces se está asumiendo la gestión aquí cuando no se está generando, o sea, de residuos de otros lados. Ese es el problema principal que tenemos con esta ley ahorita. Bien, gracias María Esther. Bueno, agradecen también por la charla. Gracias por este espacio. Buenas tardes, buenas tardes. Desde Rufino también nos escriben. Y al momento es todo lo que tenemos de consulta. Sí, la perdimos a Ceci de vuelta. Sí, me parece que por lo que yo veo en los comentarios hay como bastante sorpresa o, bueno, interrogantes sobre por qué importamos residuos, ¿no? Es como, no cierra por ningún lado casi, digamos. Lo que comentaba Alejandro en particular del contexto argentino con el tema de divisas es también un argumento muy fuerte. ¿Cuál es el sentido de gastar tanta plata? Yo justo hoy, Ceci, estaba mirando el valor de que se paga por kilo y es realmente alto en el caso del cartón de Argentina. Entonces estamos gastando un montón de dólares para importar algo que bueno, los cartoneros, cartoneras juntan acá y que podrían hacerlo mucho más si hay más apoyo estatal. Hay, digamos, como que no cierra por un montón de lados, por lo ambiental, por lo económico, por lo social. Mirko, yo quisiera como agregar algo a esta lógica de mercado capitalista, es decir, o sea, estamos importando residuos y residuos peligrosos porque son combustible barato para las incineradoras y se están ahorrando su factura de gas. O sea, digamos que todo tiene una lógica comercial. O sea, claro que la lógica inicial o la fundamental sería pues que recicláramos solo lo nuestro y no solo reciclar, sino tender hacia planes de basura cero para que generemos la menos basura que se puede. Pero para las cementeras es un gran negocio estar importando residuos o estar quemando, porque no solo queman plásticos en México, queman ropa, queman medicamentos caducos, o sea, todo lo que se pueda se mete al horno. Y entonces son, digamos que fuentes y recursos económicos que ellos se allegan a través de estas prácticas contaminantes. Y entonces,
O también, como lo mencioné yo, que decía el presidente, ay, pues vamos a reactivar la economía importando todo lo de Estados Unidos, pero la gente ni siquiera tiene idea de lo que está diciendo. Pero generalmente lo que prevalece en la cabeza de los gobiernos, de la industria y todo son los negocios. No importa que se lo lleve el ambiente y que se deteriore todo y que haya materiales nacionales que además también puede salir con eso. Entonces, realmente obedece a una lógica de negocios hegemónica de las empresas y sin importar lo que esa carga ambiental y de salud y laboral nos pueda significar a los países. Bueno, estamos más o menos en la hora en que habíamos conversado. No sé si Ceci y Vivi quieren comentar algo para cerrar. De mi parte, solo el agradecimiento a Alejandro, Marisa, María Esther, y bueno, muchas gracias. Se nota mucho por hacer, mucho por que los gobiernos realicen en aras de los datos, en aras de revertir estas importaciones que me parece que ninguno de los países nuestros la necesita. Así que bueno, ojalá que empiece a revertirse esta situación, por lo menos la estamos haciendo sumamente pública. Gracias. Bueno, de mi parte lo mismo digo. Muchas gracias Alejandro, Marisa, María Esther por acompañarnos, por sumarse a esta charla. Súper interesante todos los aportes, contextos distintos pero con muchas cosas en común, así que bueno, esperamos seguir trabajando en conjunto, tratando de que cambien un poco estas realidades. Gracias. Y gracias al Muchas público. gracias a ustedes también. Muchas gracias a ustedes por organizar estos espacios también, que aparte nos fortalecen a todos, ¿no? Y el trabajo que estamos haciendo cada uno desde nuestros países. Así es. Gracias. Sin duda. Muchas gracias. Gracias por compartir las experiencias y nos estamos viendo. Dale. Bueno. Pues hasta luego. Bueno. Chao. Chao, chao. Gracias. Un abrazo, gracias. Chao. Gracias.